Teleimpacto, lo que necesitas saber. Bienvenidos, queridos amigos, a una entrega más de Sondeo Emocional. Sondeo Emocional sale todos los miércoles de 1:30 a 2:30 de la tarde. Es un programa dirigido a usted, buscando soluciones y buscando nuevas fronteras que nos permitan realmente vivir de una manera más saludable y más feliz. Hoy tenemos un programa especial con nuestro amigo Danilo Clime. Danilo Clime no es solamente un nombre, es para nosotros la representación de una silenciosa estirpe de hombre tranquilo, humilde, dedicado al bienestar de su patria y de su pueblo. Es un hombre callado y ha estado presente en muchos de los procesos históricos de su país, compartiendo con sus consejos y ayuda desinteresada a los más altos dirigentes de la República Dominicana. Danilo es un padre ejemplar y orgulloso de sus logros personales. Y como tal, se empina sobre las más altas cimas del mundo, haciendo fluir su voz y pensamiento sobre todos los confines de nuestro territorio. Por eso hoy tenemos el grato honor de compartir con él en nuestro programa, brindándole honor a quien honor merece. Bienvenido, mi hermano Danilo. Es verdaderamente un placer tenerte aquí. No sabíamos cómo darle forma al programa. No, después que usted ha dicho todo eso, doctor, yo estoy lamentando de que mi analista de crédito de un banco no no esté viendo el Bueno, programa. pues le podemos mandar un recorte, pero Sí, todo sí, lo que hemos dicho, la grabación. en realidad así eres tú. Gracias. Mira, Danilo, ¿cuántos años hace que eres periodista? Periodista yo casi fui por vocación de la militancia política. Inicié los estudios periodísticos en un curso extracurricular en la universidad, en la Madre y Maestra, un curso de periodista de urgencia, como decía, que organizó Juan José Ayuso. Y entonces el grupo de izquierda, la facción de izquierda a la que yo pertenecía tenía periódicos, esas cosas. Ahí fui iniciando y por ahí empecé. Comenzaste por ahí. Es bueno que tu pueblo sepa que Danilo Clime es sociólogo, tiene un máster en Derecho y Relaciones Internacionales y tiene también un máster en Altos Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa. Es docente actualmente en investigación en la Universidad UTESA y tiene un nivel de posgrado en la UAS en la Escuela de Graduados. También tiene su participación profesional en la Escuela Diplomática de Cancillería. Actualmente Danilo, esa persona que usted ve todos los días aquí en el programa Sondeo, como decía anteriormente, callado, tranquilo, muy asertivo, es actualmente embajador y asesor del despacho del canciller. ¿Quién se lo iba a imaginar? Pues Danilo está allí asesorando lo que ocurre en la Cancillería. Es miembro de la Academia de Ciencias
producto de libros que ha escrito. Ha escrito un libro de cuentos y varios otros libros, pero además ha publicado el libro sobre estudio sobre el caudillismo en América Latina. O sea que en Danilo está representado una gama enorme de conocimientos, de profesionalidad y de sentimientos muy puros que debemos aprovechar cada vez que lo veamos participando en el programa Sondeo. Gracias, doctor. Danilo, vamos a empezar con algo muy simple, porque las personas te ven pero no saben dónde tú naciste, de dónde son tus padres, cómo viniste aquí a la capital. Bueno, mi madre es de la línea noroeste, mi padre es de Puerto Plata y se establecieron en Santiago, tenían una finca en Puerto Plata. En junio, un junio de calurosa, fueron a pasarse unos días en la finca. Ese día yo llegué, un junio. Llegaste con un momento bien caluroso. Sí, y yo pasé los primeros meses de mi vida en esa finca, pero antes del año nos trasladamos y nos instalamos definitivamente en Santiago. Yo soy santiaguero. Tú eres santiaguero. Sí. Yo te he oído aquí fuera de cámara defender mucho a Santiago. Mi patria chica. Tu patria chica. Y siempre, como decía anteriormente, asertivamente mencionar las grandes personas, las grandes personalidades de Santiago, que tú la llevas muy en tu corazón. Sí, pues, Santiago me dio muchas cosas, la gente buena con la que me crié, el barrio en el que yo terminé de criarme, era un barrio con mala fama, pero muy folclórico. El carnaval santiaguero se divide en dos, los Pepines y La Joya. Yo soy de La Joya. Yeah. Y el esas barrio, son comparsas, ¿no? ¿eh? Son comparsas. Las caretas de Santiago, hay caretas pepineras y caretas joyeras. Las caretas joyeras son las que tienen muchos chiflitos. Ya. Yeah. Y siempre se singularizó. En mi época de adolescente, competíamos hasta en el modo de bailar diferente. ¿Y eso todavía aún en día tiene esa tradición? Ya se perdió un poco con el crecimiento de Santiago, el surgimiento de nuevos barrios, porque el carnaval, eso sí, tenía un elemento negativo. Era que terminaba en un enfrentamiento de machos entre joyeros y pepineros. Y todos los barrios se iban de un lado a otro. Los que quedaban cerca de las joyas se iban con los joyeros y los otros con los pepines. Ay, Dios mío. Sí. O sea que al final era un campo de batalla. Sí, yo no participé en eso porque era muy chico, pero sí veía los grupos reuniéndose, y el rey de los lechones de La Joya, que se llamaba Tony Vargas, un buen hombre, deportista, umpire y todas esas cosas, se reunían, iban a su casa. Entonces toda la comparsa, los lechones, subían con Tony Vargas a la cabeza. Genaro era el jefe, el rey de los lechones y de los pepines, y bajaba a la confrontación. O sea que unos subían y otros bajaban. Sí. Estoy hablando que yo no sé si geográficamente lo adecuado, pero en Santiago dice que los pepines de arriba y las joyas de abajo. Ya. Qué interesante, qué interesante. Entonces, Danilo, tú eres santiaguero, naciste en Santiago, ¿verdad? En Puerto Plata. En Puerto Plata, perdón. Naciste en Puerto Plata, después te fueron a vivir a Santiago y ahí fue tu residencia. Cuéntame dónde cursaste tus primeros estudios. Mis primeros estudios se cursaron en una escuela buena, pero después de la caída de Trujillo se produjeron desorden y las turbas las destruyeron. Se llamaba Escuela Benefactora, hice la primaria, después terminé el Colegio de los Franciscanos, y mi bachillerato se hizo en un liceo público, lo hice en un liceo público que tenía el mayor prestigio de la zona, el Liceo Ulises Francisco Espaillat. Como no había en ese momento liceo en Navarrete, el Licey en Villa González, los muchachos de Villa González iban también a Santiago, al liceo, y estudiar en el Liceo Ulises Francisco Espaillat era una honra y una distinción. Había maestros muy rigurosos, muy exigentes, y fue un buen bachillerato. ¿Te graduaste de bachillerato en este liceo? Sí. En este liceo. ¿Y posteriormente qué hiciste? Bueno, inicialmente entré a estudiar economía a madre maestra,
pero era una época muy conflictiva. Madre y maestra tenía unos estándares muy rigurosos que yo creo que ciertamente desbordamos, y un grupo fue expulsado de la universidad, entre los cuales estaba yo, y vine a la capital y me inscribí donde yo siempre quise estar, estudiar sociología. Eso es. ¿Siempre te llamó la atención la sociología? La sociología. ¿Por qué, Danilo? Mire, a mí me apasiona el estudio de las relaciones, de las complejidades de las relaciones humanas y de las diferentes expresiones que los colectivos organizados pueden tener, que van desde los conflictos, el estudio de los conflictos, a las expresiones de relaciones civilizadas, porque resulta viene a ser que la humanidad casi no aprende. Los conflictos han dominado la historia. Por ejemplo, el siglo XX es conocido como el siglo de los genocidios. Y como va comenzando, uno no cree que vaya a mejorar las cosas. Entonces, ese tipo de conductas, por qué se dan, las naturalezas de las sociedades, siempre me llamó la atención y fue lo que más me interesó siempre. Eso incluso lo comparto con los estudios históricos, que siempre he tenido especial interés por los estudios históricos. Y como área de trabajo entonces me interesaron siempre las relaciones internacionales. Entonces nosotros queremos decir que usted y yo tenemos mucho en común. Yo creo porque que nos sí. une no solamente la parte de la conducta humana, Sí, sino sí. que nos une en muchas ramas de la psicología. Sobre todo, a mí me apasionó siempre y seguí estudios en el psicoanálisis. En el psicoanálisis. Sí, sí. Sí, Entonces, a mí me gusta mucho el psicoanálisis. Sí, sí. Me gusta mucho el psicoanálisis. Esto, ya dijimos que la carrera te había llamado la atención, y cuando terminaste la carrera la terminaste aquí. Sí. ¿Qué tan difícil te fue comenzar? Porque en ese tiempo, me imagino. Más el ambiente del país, que era muy tenso, Ajá. había mucha presión. Me olvidó decirle una cosa, yo creí tener vocación religiosa. Ajá. Sí, y pasé una temporada con los jesuitas. Pero mira qué Sí, interesante. el padre alemán, que era un hombre muy bueno, muy culto, una preparación académica y una capacidad humana increíble, era una comunidad jesuita, todos eran cubanos. Ujú. Sí, muy buena, excelente, todos seres humanos. Los que formaron a Castro, entonces. Sí. Parte Bueno, el de- padre Guzmán había trabajado en el famoso colegio ese donde estudió. La Salle. Sí, Ujú. y conocía muy bien a Castro de muchacho. El padre Guzmán era una mole, pero su dimensión de su corazón era más grande que aquel colpachón que tenía. Era un hombre bueno, inteligente. Y el padre alemán hasta fue el que me recomendó que estudiara sociología, porque me veía mucha inclinación más para los estudios sociológicos que para lo puramente económico. Qué bien, qué bien. ¿Crees en estos momentos, después de todos estos años, que escogiste la carrera que de verdad te llenaba, que te apasionaba? Creo que sí, porque una carrera, yo se lo he dicho a mi hijo, una carrera es una especie de segunda piel. Es algo que uno debe escoger con mucha rigurosidad. Y yo creo que sí, yo creo que a través de la sociología yo he podido proyectar, hacerme más persona. Qué bonito está eso. Bueno, no cabe duda, Danilo, que en el tiempo que te tocó vivir, el país estaba bastante convulsionado, Sí. con muchos problemas políticos, problemas económicos. Y como joven al fin e inquieto que siempre fuiste, de una manera u otra, tuviste que elegir un partido, tuviste que elegir un grupo, tuviste que elegir un líder. ¿Cuáles fueron esas elecciones que hiciste en ese tiempo de juventud? Más que elegir un líder, porque mi formación o deformación de personalidad, no sabe uno cuál es la cosa. Yo he descubierto a través porque usted sabe que para estudiar psicoanálisis lo primero que hay que hacer es que debe uno psicoanalizarse. Uno mismo. Yo he descubierto que tengo problemas con la autoridad. O sea, a mí, y sobre todo he creído, después de eso, que la personalización de la autoridad en nuestros países ha sido la gran desgracia.
aquí el problema no son los caudillos, sino la cultura caudillista. Entonces, más que un líder, yo andaba buscando una opción ideológica que fuera sostenida en la tolerancia, en una visión más adecuada de las relaciones económicas, que fueran menos opresivas, y una sociedad abierta y tolerante. Eso me llevó a la militancia de izquierda, que resultó ser que tuve muchísimos problemas porque las izquierdas ya desde hace años se habían convertido en intolerantes. Sí, ellas mismas. Sí, sí. Ellas mismas. ¿Y cuáles fueron tus primeros pasos dentro de esa militancia de izquierda? Bueno, lo primero fue viniendo de ¿Qué tú querías en ese momento? ¿Cuál era lo que tu corazón ansiaba como un joven dominicano que estaba atravesando el país una situación bien fea? ¿Cuál era tu anhelo? ¿Cuál era tu ideal? Las generaciones anteriores, las generaciones que nosotros mirábamos, quedaron impactadas de manera deformante por el ejemplo cubano. Entonces la afán era la guerrilla, ¿no? Sí. Y bueno, el principal líder que yo admiré inicialmente, Manolo Tavares Justo, muere en un acto de insurrección. Yo era muy chico, pero mi familia y mi viejo lo seguía. Todos nos hicimos catorcistas. El decalabro del 14 de julio, cuando yo paso ya a la adolescencia, y con muchos catorcistas se hicieron seguidores de Bosch, hizo que yo me inclinara un tiempo a militar con Bosch, pero dentro de ese PRD de entonces había muchas fracturas y yo me asocié a una facción ultraizquierdista que estaba dentro, a la cual Bosch terminó irradiando del partido. Y, ¿Oh, sí? Sí, sí. Ese fue el tiempo que se llamó Las Garrapatas. La Garrapata. Sí. Sí, sí. Yo quizá era un ¿Qué viejo, quería decir exactamente? Yo quizá era un viejo menor. No, porque se decía que el PRD era el buey que más jala en ese momento. Entonces, como buey, se dijo que se le habían inquistado algunas garrapatas. En realidad era parte de la torpeza de los izquierdistas, que no sabían apelar a la razón popular. Y como la mayoría de gente que tenía mayor sensibilidad se había inclinado al PRD, se trazó la línea de ir a esa gente, a esas, como se decía, masas populares, a conquistarla para las ideas izquierdistas. Bosch, que tenía mucha visión, y hoy yo lo veo así, entendió que el camino de plantearse la insurrección, porque todos quedamos fascinados con repetir la experiencia de abril, y todos vivíamos repitiendo que la guerra de abril la vamos a repetir. Fuera un proceso absurdo porque en ese momento había un proceso de guerra sucia, de guerra encubierta, en la cual los izquierdistas éramos muy torpes y las fuerzas del orden mostraron una eficiencia muy marcada y pudieron decabezar todo el movimiento. Yo acabé militando en una estructura que dirigía el llamado Partido Comunista de la República Dominicana, PACOREDO, que en cierta medida tenía una posición que me parecía más sensata porque luchaba contra el terrorismo individual, o sea, porque el MPD y otro grupo habían planteado la acción armada directa, asaltar bancos, desarmar policía. Tipo Tupamaru. Exacto. Okay. Exacto. Bueno, porque esas eran las referencias. Sí. Entonces yo estaba en desacuerdo con esas posiciones y en ese sentido tuvimos unos conflictos entre grupos de izquierda que fueron desagradables porque llegaron en algunos momentos a la confrontación armada, que no lo vivieron ustedes en Cuba con los tigres de Maferrer y otros. Sí. Claro. Que son episodios desagradables, luchas facciosas que desgastan los grupos. Entonces, yo internamente entonces sí me oponía a ese verticalismo de los partidos de izquierda
y un buen día fui acusado de anticomunista, de antipartido, de antirrevolucionario, y me echaron para afuera. Pero ¿cuál era? Me llamó mucho la atención, Danilo, que de una inclinación que tuviste al principio con Juan Bosch y que después de la garrapatización fuiste uno de los Que fueron, fui muy radiado. que fueron, ahí está. ¿Cómo es posible que entonces hayas variado tu rumbo o lo hayas reencontrado mejor y hayas caído en un grupo netamente comunista? Porque fue Y después, a ti mismo dentro de ese mismo grupo te catalogan de anticomunista y antipartido. y antipartido. ¿Qué fue lo que pasaba? ¿Cuál era tu conducta? ¿Qué tú decías? ¿Con quién te reunías? ¿Qué hablabas? Bueno, la cuestión es esta. No fui yo solo que entró al grupo, entramos la facción entera que fuimos, teníamos la dirección en ese momento de Rafa Gamundi Cordero. Entonces, adentro, yo discutía, me negaba por una cuestión porque yo me dediqué a los estudios. Ya. A los estudios de verdad, de leer a los clásicos marxistas que no se leían aquí, sino que se leían manuales. Entonces, cometí el error de discutir con los principales dirigentes, que lo que tenían eran conocimientos manualescos, y en vez de ser humilde, de decir, vamos a ver lo que tú dices, dijeron que yo era un arrogante, un intelectualillo arrogante que me creía por encima de la dirigencia del partido. Además que no compartía algunas cosas que yo entendía que eran muy sectarias. Y todas esas posiciones que son comunes en los procesos políticos de izquierda. Acuérdense que Stalin asesinó al liderazgo histórico del partido bolchevique, lo asesinó Stalin, ya fuera dentro de Rusia o persiguiéndolo, como el caso de León Trotsky. Así mismo. Bueno, ese era uno de mis crímenes, porque no se podía leer a Trotsky. Yo leía a Trotsky. Estaba prohibido leer a Trotsky. Sí, porque Trotsky estaba considerado un traidor. Un traidor. Claro. Entonces yo leía a Trotsky, entonces se me empezó a acusar de trotskista. ¿Y cómo asimilaste eso? Porque eso tiene que haber creado en ti no solamente frustración, sino un sentimiento de abandono total, porque es que te quedaste fuera de todo el mundo. En el momento en que se produce que el partido me expulsa, acusando de antipartido, la situación era difícil porque me estaba persiguiendo la policía del Estado. También. Sí. Había recibido presiones de organismos de inteligencia del Estado que me hostigaban. Y entonces ellos tampoco eran pacíficos, también me hostigaban. Fue un momento que pudo lindar con una depresión interna terrible que la he entendido que llevó, bueno, esa depresión llevó a que muchos militantes que se encontraban en la misma situación de ellos, que yo, se desquiciaran, o sea, perdieran mucho porque se deprimían, porque de repente todo el grupo primario del sistema de relaciones, los círculos de referencia, como se dice en sociología, eran militantes del partido y de repente todos te rechazaban, porque tú eras un apestado. Te quedabas fuera de grupo. Sí. Afortunadamente yo tenía mis grupos de sociología, mis compañeros que me apreciaban mucho, me distinguía. Tenía otros grupos de amigos en Santiago, aquí en la capital, dada mi inclinación a la literatura. Había hecho unos grupos y en medio de conflictos y cosas fui superando la situación y decidí graduarme de sociólogo, concluir los estudios. Y en esos momentos una tía piadosa me invitó a pasarme unos días en las entrañas del monstruo y viajé a los Estados Unidos. Eso me calmó las cosas, después regresé y ya me fui reintegrando a todas las actividades. Fíjate qué interesante, en muy pocas ocasiones uno tiene la oportunidad de hablar con una persona que ha recorrido un camino tan tórpido como el que recorriste y que al final de ese camino logra llegar a la tierra de tus enemigos, ¿verdad?
Porque en el caso de los Estados Unidos, eso era otra cosa. Yo siempre he creído que un error de los latinoamericanos es no estudiar historia norteamericana. Norteamérica tiene una historia edificante que nosotros deberíamos estudiar. Para mí los Estados Unidos no eran el enemigo, el enemigo era el establecimiento, sí, el complejo militar industrial, como se dice. Entonces, ir a los Estados Unidos lo que me hizo verificar una de las cosas que yo más aprecio, los esquemas de sociedades abiertas, más fluidas, donde los niveles de horizontalidad son mayores. Porque la experiencia tenida en los países del llamado socialismo real son estructuras policiales desagradables, sí, claro, donde en cualquier esquina te pueden pedir la documentación, la registración. Así mismo. ¿Y cómo fue el periodo de vivencia en Estados Unidos? ¿Cómo fue el poderte encontrar ideológicamente con la verdad y de poder pensar que de cierta manera te habías equivocado? Eso lo vamos a tratar después de la primera pausa comercial. Regresamos en breve. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Desde hace 70 años, trabajamos para emitir el dinero que usas, mantener estables los precios de las cosas que compras, propiciar que las condiciones económicas te permitan ahorrar o invertir, regular el sistema financiero y garantizar el funcionamiento del sistema de pagos para que responda con seguridad a tus proyectos. Desde hace 70 años, en el Banco Central, trabajamos arduamente para mantener la estabilidad y contribuir con el crecimiento y bienestar de los dominicanos. Banco Central de la República Dominicana. 70 años aquí para ti.
Bueno, estamos hablando con nuestro amigo y hermano Danilo Climi, quien es sociólogo y es uno de los productores de nuestro programa Sondeo, como ustedes saben, que se presenta todos los días de 1:30 a 2:30 de la tarde. Danilo tiene una vida muy interesante. A mí me parece que si algún día tiene la oportunidad de poder hablar sobre su vida con Márquez, con Danilo Márquez, Gabriel Márquez, posiblemente nazca la idea de hacer la autobiografía o hacer la biografía de Danilo. Un hombre que sale para Estados Unidos a descansar, pero es producto de la persecución de todos los organismos de aquí del país, no solamente el gobierno, sino también sus propios compañeros. Milita en varias facciones de izquierda y de una manera o de otra, por su forma de ser, por su forma de pensar, por ser un hombre que expresaba sus sentimientos, que no estaba de acuerdo con muchas de las cosas, es vetado, como dicen los comunistas, excomulgados totalmente del marxismo o del izquierdismo, como quieras llamarle, y el único camino que ve es la posibilidad de viajar al exterior. ¿Quemaste, Danilo, alguna bandera norteamericana en este país? No, nunca. Fue una pregunta que me hicieron cuando fui a la cita del consulado, que si era enemigo de los Estados Unidos. Y como ya le he dicho, yo aprecio la historia norteamericana. Incluso yo tengo una visión de la historia y de la sociedad, que fue una de las cosas que me costó elitista. Elitista. Sí, yo lo acepto. O sea, yo creo que las élites son las que construyen las historias. Sin los enciclopedistas, lo de Francia hubiese quedado en la toma de la Bastilla, una masa agresiva que se hubiese sido dispersada, hubiese sido la historia de una asonada. Entonces, cuando uno lee los documentos del federalista, los Estados Unidos, que crearon una élite desde el mismo desembarco del Mayflower, porque esa gente que vino eran una élite de creyentes que quisieron construir, como dicen ellos, una ciudad en la cumbre. Esa élite funcionaria operativa, a mí la lectura de esos procesos, a mí me impresionaron mucho y me llamaron la atención. Entonces tenía un gran respeto por la historia norteamericana. E incluso creo que si Lenin y ese grupo hubiesen leído historia norteamericana, a los rusos le hubiese ido mejor. Por lo siguiente, ¿qué hicieron ellos? Los bolcheviques, el partido se dividió en dos. En vez de admitir la cohabitación, como dicen los franceses, ellos decidieron destruir al otro espacio. Pero que eso es algo que sucede en la dinámica histórica. Los norteamericanos se dividieron en dos, republicanos y demócratas, que es una división funcional, claro, sostenida en circunstancias y en visiones. Y en vez de anularse, se completaron. Eso hizo que la élite esa de los enciclopedistas, pese a que debatieron rudamente ideas, todos llegaron a la presidencia de los Estados Unidos y todos hicieron su contribución importante a la creación de los Estados Unidos y a una visión más democrática de los procesos de relaciones políticas. En cambio, nosotros hemos legado una visión de intolerancia. Sí, sí. En ese tiempo que yo estaba en los Estados Unidos, un libro que fue el que más contribuyó a mi reingeniería ideológica, que es el libro de Albert Camus, El hombre rebelde. El hombre rebelde. Sí. Muy interesante. Sí, sí. Muy interesante, muy profundo. Así es. Un libro muy profundo. Danilo, cuando llegas a los Estados Unidos, entras en un periodo de reflexión, Sí. ¿verdad? Dos preguntas. ¿Cómo veías desde la distancia el proceso que estaba ocurriendo en la República Dominicana y en el que habías participado? Ese es uno. Y segunda es, ¿cómo pudiste volver otra vez a la lucha? ¿Con qué ideas? ¿Cuál era tu ideal en ese tiempo? ¿Cuál era el grupo? ¿Hacia dónde ibas? Bueno, en los Estados Unidos, el tiempo que me pasé en los Estados Unidos, me lo pasé bien, un poco reflexivamente, porque la tía mía, que me quería mucho, se negaba que yo trabajara. Ah, pero mira, qué bien. Sí.
Entonces lo que empecé fue a aplicar a las universidades, a visitar varias universidades, a tratar de hacer cosas, a moverme en diferentes grupos. Entonces, pero regresé al país, ya yo tenía un compromiso con la compañera de vida que he tenido. Ok. Entonces, regresé al país porque entendía que había que hacer algún tipo de aporte aquí al país y que yo podía desarrollar mejor mis posibilidades aquí en este país. Entendía que ya las izquierdas, militar en un partido de izquierda me era imposible por lo cerrados y absurdos que eran y porque yo entendía que no tenían una idea clara de cuánto ocurría. ¿Por qué? Porque yo entendía que la convivencia civilizada era lo que había que propiciar. En su momento no estuve... En aquel momento lo que se propugnaba era la guerra. Sí, y en ese sentido yo disentí de don Juan cuando decía que había que llevar el gobierno a su legalidad. Pero después he entendido que eso es lo correcto. La ley es un parámetro que si nosotros hacemos que se cumpla, eleva los índices de confianza en la población y la convivencia se hace más activa. Hoy nosotros estamos amenazados, cuando usted ve la encuesta Gallup hoy, estamos amenazados de convertirnos en una sociedad de desconfiados. Pero el Latino Barómetro ha demostrado también con mediciones que uno de los problemas fundamentales de América Latina es la falta de confianza. Falta de confianza en las instituciones, en las entidades comunitarias, en las del gobierno, la credibilidad es bajísima. Entonces, con esos insumos no se puede construir una sociedad. En el periodo en que ya tú regresas, ¿verdad?, al país con la idea de poder aportar tus ideas y demás, yo creo que a ti lo que te salva de todo esto es porque eres un ente pensante, que siempre fuiste un ente pensante y como tal pudiste ver los diferentes ángulos del problema que existía en esos momentos en el mundo. Cuando ya tú regresas aquí a Santo Domingo. Sí, sí. Regresas a Santo Domingo, no regresas a Santiago. No. Regresas aquí a Santo Domingo. Aunque quería irme a Santiago, pero el único lugar donde pude, después de mucha lucha, encontrar trabajo, fue aquí. Tenía que mantener mi familia. Se produjo un cambio de gobierno en 1978. Eso fue bueno. Había expectativa de que las cosas iban a cambiar. Yo conseguí trabajo, nació mi primer hijo. Las cosas parecían que iban bien. Yo creo que sí empecé a desarrollar algunos trabajos de investigación. Trabajé para la Enciclopedia Dominicana, que fue una voluminosa obra de 7 tomos. Hice varias cosas y un profesor me consiguió una beca para viajar a Europa, a Viena, sí. En Viena tuve un tiempo, pero ahí no fue tan fácil y tuve que venir sin concluir el curso que fui a realizar. Y definitivamente me integré a la vida dominicana, he tratado de hacer mis aportes. Creo que hay un problema con la clase política dominicana, es que los políticos criollos creen que el éxito va aparejado con el conocimiento de la realidad. Y cuando, a diferencia de cuanto ocurre en los Estados Unidos, por ejemplo, que le recomiendan a un político no rodearse de yes men, aquí los políticos nuestros prefieren a los yes men, a la sí señora, a la gente que sea aquiescente. Y con ese problema que yo tengo contra la autoridad, contra el verticalismo y una mala tendencia a exponer críticamente las cosas, no ha sido buen insumo. He encontrado políticos interesantes con los cuales he podido dialogar y tener una relación muy buena. De manera sorprendente para mí, uno de esos políticos fue Jacobo Masluta, que era un hombre, llegamos por accidente a una relación. Juan José Ayuso, el poeta que acaba de fallecer, era mi compadre, mi amigo, una gente que me apoyó mucho en mi inserción en la sociedad. Y
siempre quería que yo conociera a Jacobo. Pero un día se presentó una situación de una investigación que le vendieron a Jacobo. Entonces me la dieron a analizar porque yo le descubrí una serie de fallas muy grandes y le hice un diagnóstico. Cuando el poeta lo dice, no, pero tú tienes que irlo a presentar tú. Mira, yo no sé. Entonces cuando fui, a partir de ese día establecí una relación muy primaria, muy buena, muy positiva con Jacobo Masluta, que más que nunca fue partidaria. Sí política porque era con visiones políticas, pero nunca significó una entrega partidaria. Recuerdo que él bromeaba porque en ese momento conformamos casi un grupo de asesores Abdo, el poeta Ayuso, su hermano, Violeta Yanguela, y nos decía un poco los chivos sin ley, porque no respondíamos a los requerimientos del partido. Pero fue una relación muy buena. Y otro político que sí he comprobado que sabe escuchar es Leonel Fernández. ¿Tuviste una relación cercana a él? Bueno, somos viejos amigos Ajá. de la época de la universidad. En ese tiempo, mi mejor amigo era el actual presidente. A Danilo Medina yo lo conozco como un gran amigo, una persona muy diligente. Como presidente ya yo no sé, porque nunca lo he podido ver. Con Leonel Fernández sí tuve... ¿Pudiste tener el contacto? Sí, Y pudiste... y una relación de trabajo más fluida, y vi mucha tolerancia cuando le presentaba una oposición adversa a los criterios establecidos. Vi nivel de tolerancia, a veces explicaciones de, mira, eso que tú dices está bien y es lo racional, pero ¿qué voy a hacer? Claro, hay veces que Sí, no sí. importa quién tú seas el rey o seas el presidente, hay cosas que tú reconoces que debieran cambiar, que debieran ser de otra forma, pero no se pueden cambiar, por lo menos en ese momento. Así es. De todos estos grandes dirigentes de tu país, ¿con cuál fue con el que más afinidad política tuviste? Bueno, así políticos de nivel, con cierta contingencia, con muy poco, salvo las buenas relaciones que ya he dicho con Jacobo Masluta y con el presidente Leonel Fernández, que es un intelectual y una gente muy agradable en el trato, sabe escuchar. Cuando sabe, una de las cosas que a mí más me impresiona y me gustan de los seres humanos, sabe preguntar. O sea, bueno, tú no estás de acuerdo, pero ¿por qué esto? ¿Por qué dice esto? Y no solamente sabe preguntar, es capaz de decir, oye, tú tienes razón. Y lo que le dije, ha sabido decirme las veces que nos vimos en ese trance, decirme, bueno, tú mismo hablas de la real política, no puedo hacer otra cosa que actuar un poco en dirección contraria, aunque voy a tomar en cuenta lo que dice. Ya, eso. Sí. ¿Cuál tú crees que ha sido la barrera más sólida que te has encontrado en cuanto a tus ideas, a tus planteamientos? ¿Qué ha pasado allí? Bueno, yo creo que esa tendencia de los políticos dominicanos a entender que ellos tienen razón y a querer de que tú le ajustes sus ideas, sus posiciones, la cárcel como zapato a la realidad. Eso me ha producido conflictos. Ok, Danilo, vamos allá a unos comerciales más y regresamos con la última parte de tu programa, Sondeo. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible.
Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Me han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Estamos ya en la parte final del programa Sondeo Emocional. Hoy hemos tenido, como ustedes saben, el gran honor de tener con nosotros a una persona exquisita, con un conocimiento muy vasto de todo lo que es la parte social, política de nuestro país, con Danilo Clime, quien es uno de los productores del programa Sondeo y que hoy ha tenido la sencillez y la amabilidad de participar con nosotros sobre algunas de las experiencias de su vida. Danilo, yo siempre que me encuentro una persona como usted, recalco de que escriba, que no se vaya a donde San Pedro con todas esas experiencias vividas. Uno debe escribir, aunque quizás no publiques lo que hayas escrito, pero por lo menos dejas un legado a tu familia, a tu país, y nunca uno sabe dónde pueden llegar todas las ideas nuestras y ser publicadas. Creo que en ti hay un caudal enorme de conocimiento y de experiencias que sería un poco egoísta que te lleves en tu viaje, en ese viaje que tenemos que hacer todos. Inevitable. Algún día, un viaje inevitable. Mira, hay muchas cosas que hacer en la República Dominicana. Tú has sido partícipe de la historia y has hecho muchas cosas por tu país. Pero si, como yo digo, llegara una hada mágica con una varita y te dijera, Danilo, te voy a dar la oportunidad de exponer tus ideas y consejos en el área económica, en el área política, en el área donde tú trabajas, en la parte de Cancillería, ¿qué plantearías para mejorar a tu patria? Mira, yo voy a comenzar quizá poniéndolo más amplio. Las sociedades se definen por los parámetros que tienen. La semana pasada se entregaron los premios nacionales de literatura.
poesía, novela, cuento, ensayo. ¿Usted vio la información en los periódicos? No. En un solo periódico apareció en la tercera sesión, en la última página, en apenas 2 columnas disminuidas. Sin embargo, la vida de los raperos aparece a página completa y se le presenta como modelos a los estudiantes. ¿Por qué los poetas, los escritores, la gente que reflexiona sobre el país no es modelo en esta sociedad? La sociedad que yo viví en Santiago, los maestros eran parámetros. Nosotros conocíamos los buenos maestros y lo apreciábamos. Los estudiantes nuestros no aprecian a los maestros. Es una profesión disminuida. Sí. Y la verdadera crisis que hay en esta sociedad es la crisis institucional. Generalmente la gente que no es sociólogo hace una confusión entre instituciones y entidades. Las instituciones son 5: la familia, la religión, la educación, la economía y la política. La familia dominicana está en crisis hace tiempo. La frecuencia de crímenes pasionales que le ha cogido con decirle feminicidio, es un concepto que nada dice, se debe a una alta incidencia de crímenes, de crisis en la estructura familiar. Aquí hay familias enteras que prostituyen a sus hijas y a sus hijitos y viven del trabajo sexual de los hijos. Hay familias que se edifican sobre que la mamá se va a trabajar y el marido y los hijos, sabiendo que la mamá no es técnico en nada, pero está ganando buena plata en Inglaterra, en Alemania o en España, saben lo que está haciendo y viven a espaldas de una realidad que lo empobrece como persona. Importantes entidades que jugaban un papel importante en la sociedad han desertado. Me refiero, por ejemplo, a los Boy Scouts. Yo fui Boy Scout. Mucha de la formación que tengo se la agradezco al escultismo. Es una sociedad, es un grupo disminuido en esta sociedad. Sí. En la universidad mía yo pregunto, y ninguno de los estudiantes ha sido Boy Scout. No saben amar la naturaleza, no saben amar. La misma iglesia está en crisis, la religión. Pastores, sacerdotes, están envueltos en actividades bastante licenciosas. La gente no, la política como institución está en crisis, la gente no cree en los partidos han defraudado a la población. Las élites económicas de este país son élites abiertas, es decir, tienen una mentalidad rentista, sacar mucho dinero y a veces de preocuparse por el país. A mí me llama la atención y creo que es un gesto edificante el de la familia Corripio, de celebrar sus 100 años de presencia de la familia en el país, regalando 100 millones de pesos a las entidades que trabajan por hacer más, realizando actividades importantes en sus comunidades. Entonces, lo que habría que hacer es trazar un plan de que haya debate público verdadero. O sea, usted dice, hay que escribir. Yo he escrito un ensayo voluminoso sobre sociología electoral. Y todos los dirigentes de partidos que lo han leído me parece muy interesante, pero no se refieren al mismo en público. Y yo me río porque muchos dicen todo lo contrario de lo que yo sostengo. Así es. Entonces, la ausencia de un debate público, uno de los méritos de Francia es que convirtió a sus intelectuales en vedetos de la vida pública. Y entonces eso atrae a la juventud. Pero cuando a un joven ve, por ejemplo, a un científico, yo recuerdo que por mi casa vivía profesor Marcano. Era en botánica, en esas materias, él era entre los científicos de América, él estaba entre los 100 primeros. Lo de Latinoamérica entre los primeros 50. Pero andaba caminando por el barrio, nadie le prestaba atención. Ni reconocía sus méritos. No, pero Ángel Fernandito Villalona vivía por ahí, todo el mundo quería ir donde Fernandito Villalona. Es así. La referencia
Los patrones de referencia son importantes y finalmente yo he tratado de que en materia de relaciones internacionales se apliquen las ideas de von Metternich, cosas que no he conseguido, hacer que el país sea un centro, país pequeño, tenga visión de que no sean los desechos de la política. Un político que no da para otra cosa se le nombra en un puesto en el exterior, sin ningún criterio, sin ninguna agenda de Estado, sin ninguna definición de propósito. Eso es lo que hay que cambiar. Bueno, Danilo, sinceramente ha sido muy productiva tu presencia aquí, no solamente tu historia, sino también todas las proposiciones que han hecho que tienen un peso, como dicen en este programa, es un programa verdaderamente de peso. Gracias. Gracias por permitirnos compartir contigo estos momentos y esperamos seguir a tu lado, aprendiendo cada día más. No, yo sé que me he beneficiado notablemente. Gracias, Danilo. Para ustedes, queridos amigos, Sondeo Emocional regresa la próxima semana a la 1:30 de la tarde. Nos vemos y nos vamos.